Gracias por venir, por estar acá. Bueno, algunos vienen muy a menudo, caras conocidas como Javi, Dani, pero hay otros que creo que es la primera vez que los veo, así que bienvenidos. Bueno, Antifilosofía y Birra está en Spotify, lo dijimos la vez anterior que hicimos el evento aquí presencial también. Y es la primera vez que estamos en un ranking en nuestras vidas, así que si quieren seguirnos por Spotify para contribuir al ranking, genial. Bueno, hoy nos toca un tema interesante, ¿no? La locura. Creo que tenemos un invitado que va a estar idóneo para el tema. Gerardo Nicolás Sánchez, psicólogo clínico, y bueno, un gran amigo de la universidad. Él me prestaba los resúmenes para copiarle antes los exámenes. Y no, gran amigo de la uni, y bueno, un placer tenerte acá. Bueno, gracias chicas por invitarme. ¿Está apagado? Odio los micrófonos antes, mira lo que te pasa. Hola, hola. Bueno, no va. Ahora sí. Sos vos, no el micrófono. Hola, hola. Bueno, gracias chicas por invitarme. Era todo lo que tenía para decir. Hay que usarlo como así. Es un poco incómodo, pero... Sí, pero bueno. uno aprende. A mí me costó 5 años más o menos. No me llevo muy bien con el falo, chicos. Esta es mi relación con el falo. Bueno, un poco un tema, un tema que plantea muchas más preguntas, obviamente, que respuestas, la locura. De hecho, a lo largo de la historia ha sido un tema controversial en todas las culturas. ¿Qué hacemos con el loco? ¿Qué es la locura también? Y nada, a mí me gustaría, solo para contextualizar, sí, cómo se ha visto un poco el loco, porque en Grecia, por ejemplo, se decía que alojar un loco en tu casa de alguna forma prevenía el mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma ya vemos cómo se lo tomaba al loco, no como alguien que hay que expulsar ya o con miedo o lo que sea, sino justamente bienvenir, ¿no? Luego en la Edad Media sí que es tratado con caridad, como si fuese un pobre, digamos, con esta cuestión de marginal y de alguna forma, si éramos unos buenos católicos habría que ayudar a esta persona. Luego en el Renacimiento sí que, todo esto es en base un poco a la historia de Foucault, de la locura, ¿no? En el Renacimiento sí que se lo empieza como a admirar porque por esta cuestión de que había entre el loco y el genio, ¿no? Ya vemos Leonardo da Vinci o gente que era de alguna forma muy loca, muy errática y que se comportaba fuera de los márgenes, luego construía unas cosas increíbles que parecían muy lógicas para venir de esta cabeza de un loco, ¿no? Y luego sí, ¿qué pasa? Que en la modernidad, luego de la ilustración, en donde ya sabemos, pues Descartes dice, si dudo, existo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que tenga que ver con la razón y con el pensamiento lógico y matemático, sí que es muy importante. Entonces, se empieza a expulsar justamente todo lo que tiene que ver con lo que no corresponde con estas lógicas. Y ahí es donde empieza también, que ahora lo vamos a hablar un poco, toda esta como construcción de la institución que es el hospital, que da hospedaje a estas personas, el gran encierro, le va a decir Foucault, donde se empiezan a hospitalizar a todas las personas pues que no correspondían con estos límites de la lógica. Claro, siguiendo un poco en la línea de Foucault, él decía que estaban las sociedades de poder soberano y en estas sociedades se atentaba contra el cuerpo, justamente. Entonces, lo que se solía hacer con aquellos llamados locos, entre ellos podríamos decir Galileo Galilei, por ejemplo, o Giordano Bruno, en ese momento fueron juzgados o tildados de locos, pese a que tiempo después sus grandes descubrimientos fueron en realidad genialidades e incluso la fundación misma de la ciencia, de la astronomía, de la física. Pero en su momento era un pensamiento tan revolucionario, tan loco para la época, que no iba a fin, ¿no? Entonces, ¿cómo se castigaban estas sociedades? Con la muerte. Hoguera, directamente, ¿no? Eras ahorcado en la plaza, en la hoguera, quemado en la hoguera, etc. Pero luego es verdad que se pasa a las sociedades del poder disciplinario, donde la muerte va dejando de ser una técnica de poder, un poco, digamos, porque lo que interesa es más bien disciplinar la conducta, no matar, no se atenta tanto contra el cuerpo, sino que se quiere disciplinar al loco. Entonces se crean las instituciones disciplinarias, como la escuela, como la cárcel, y entre ellas, obviamente, la escuela y el manicomio, ¿no? El manicomio ahí
comienza a ser este punto de encuentro de justamente estas personas que atentan contra, yo diría, el discurso hegemónico de una época, o por qué no, el delirio hegemónico de una época, porque ahí también estaría la cuestión, ¿no? En ese momento. Sí, yo me quedé pensando, en realidad la locura pareciese que es aquello que queda un poco por fuera de toda la normalidad establecida en una sociedad. Y si bien Andy planteaba lo de los griegos, digamos, también en la antigua Grecia había una segregación de algunas personas, digamos, que no cumplían con ciertos parámetros de la sociedad en ese sentido. Los locos zafaban bastante porque, bueno, eran considerados como aquellas personas que tenían una conexión con los dioses, entonces eran valorados en ese punto, pero habían otras personas que están bastante vinculadas a los locos y que hoy en día no hay diferencias, perdón, como por ejemplo las personas con discapacidad, que eran, no sé, tiradas por el monte Taigueto, ¿no? O sea, toda aquella persona que no pudiera sumar a los valores, y desde ahí en adelante eso se ha seguido sosteniendo de una forma o de otra. Ya en la Edad Media, con el catolicismo y la religión muy, muy ahí, por supuesto que no se los mataba, pero sí había cierta lógica de encierro, cierta lógica del lado del cuidado al pobre, al diferente, incluso hasta perseguir a ciertas, no sé, tipos de locura que hablábamos hace un rato, relacionadas, no sé, con las brujas, con aquello que era lo temido. Y bueno, siempre así a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, siempre la locura ha estado como en el borde de aquello que no se puede terminar de normalizar por una sociedad. Total, esa palabra me parece fundamental, ¿no? La normatividad, la norma que rige la conducta de una sociedad, los valores detrás de esta norma justamente, porque son lo que lo sostiene. Por eso Nietzsche llamaba a hacer esa tan importante transvaloración de todos los valores, para que en cada época se replanteara constantemente cuáles son los estatutos morales que nos sostienen y que nos hacen ser o habitar el mundo y el cuerpo de una determinada manera. Pero sí que es interesante esta persecución, ¿no? Esta persecución del loco, ¿qué es lo que se persigue ahí, no? ¿Qué se persigue? Decíamos recién que en el ejemplo de Giordano Bruno o Galileo Galilei, que fueron justamente tildados de loco cuando tiempos después fueron grandes genios, ¿no? Que contribuyeron a la historia, en ese momento, digamos que su realidad, la realidad que planteaban, por ejemplo, Galileo Galilei, la Tierra no es el centro del universo, o Giordano Bruno, el universo debe ser mucho más grande y deben haber miles de mundos, una pluralidad de mundos. Eso atentaba completamente contra la realidad, entre comillas, de la época, o el discurso de la época, ¿no? Entonces, ¿contra qué atenta la locura? ¿O de qué hablamos cuando hablamos entonces de locura? En psicología, en la Universidad de Psicología, o lo que sería la psicología hegemónica, se define a veces la locura como la pérdida, así en términos muy grandes, grosso modo, la pérdida de contacto con la realidad. Pero claro, de alguna manera, si el mundo es tu representación, como decía Schopenhauer, o de alguna manera la realidad siempre es subjetiva, entonces, ¿de qué realidad hablamos cuando hablamos de realidad? ¿Es la realidad lo que está en juego en la locura? ¿O es otra cosa, ¿no? Detrás de ¿qué es la realidad en ese caso? ¿O será que toda realidad es delirante también? Muy, muy loco porque lo que hablas de la realidad, porque sí que estuve mirando. Estuve un poco enferma, entonces fui mirando así lo que se me daba las ganas y un poco mirando así un poco de la imagen del loco y el arquetipo del loco, ¿no? Que full viene del latín folis, que quiere decir fuelle, globo o saco de aire. Y de alguna forma tiene que ver con esta idea de que lo que está en el aire no hace contacto con la tierra. Y de alguna forma esta realidad sí que está planteada justamente por la Tierra. ¿Qué realidad sería la realidad de la Tierra que compartimos todos en este momento? De alguna forma, esta vendría a ser la Tierra, esto vendría a ser Tierra, el cable a Tierra, ¿no? Que se utiliza mucho. Justamente el loco vendría a representar todo lo contrario, ¿no? Vendría a ser este saco de aire que se eleva y en esta abstracción y justamente no tiene este cable a la Tierra, ¿no? Y sí que me gustaría, bueno, así como mirando un poco, le estaba comentando a Gerardo, que mirando un poco así el arquetipo en el tarot y todo esto, ¿no? Porque es muy loco que en el tarot, de alguna forma, la única carta que se conservó en la baraja normal, de todos los arcanos mayores, es el loco.
en forma de Joker, ¿no? Y de alguna forma esta carta tiene una particularidad muy loca, que es que no corresponde con ninguna realidad de ninguno de los otros palos, sino que se utiliza como comodín. O sea, puede transformarse en cualquiera de ellos y de alguna forma viajar a lo largo de todos los bastos y transformarse incluso en el rey, que justo era lo que le comentaba a Gerardo recién. Que de hecho, hay una frase de Lacan muy famosa que dice: no está más loco un hombre que se cree rey que un rey que se cree rey, si el rey antes que ser rey es hombre, ¿no? Bueno, justamente, de hecho, en muchas imágenes se lo ha presentado a este bufón, a este payaso, a este loco, se lo ha representado con corona y de alguna forma se le ha puesto la corona incluso cuando trabajaba para el rey. De hecho, todos sabemos que, representado por Velázquez por todos, que el rey siempre tenía un bufón alrededor y cumplía cierta función y a veces se lo coronaba a este bufón porque de alguna forma como que representaba el alter ego del rey y todo lo que no podía hacer el rey porque debía mantenerse justamente dentro de un margen muy estricto. Él, de alguna forma, el bufón lograba sublimar todas aquellas como miserias que decíamos, estas miserias que el rey no tenía posibilidad de desplegar. Entonces el rey pues podía reírse de sus propias miserias y dice que cumplía también una función de recordarle al rey que es mortal y recordarle al rey que existe la pobreza y que existe de alguna forma la miseria, ¿no? Entonces, de alguna forma es un personaje, o sea, que incluso la corte lo tenía muy presente, ¿no? Y que cumplía una función, ellos lo sabían. Eso, probablemente la locura cumple una función en la sociedad y en el psiquismo también. Recordarle que es rey, decía. O sea, justo ayer veía una película en Netflix que se llama Los renglones equivocados de Dios, algo así, que se trata de una, lo nombro así muy cortito, es una, para no hacer spoiler, es una investigadora que tiene que hacerse pasar por loca y entrar a un manicomio para averiguar, no sé, un homicidio que ha habido ahí, ¿no? Y bueno, como ella ingresa creyendo que tenía ciertos contactos dentro del personal del hospital y que esas personas la iban a considerar cuerda, y luego cómo se le tergiversa eso y ella de repente no sabe si está cuerda o está loca. Bueno, me parece interesante la peli española. Es una pregunta, Gerald. Eso les iba a decir, ¿les ha pasado alguna vez? Ya para fuera de Netflix, en la realidad cotidiana, de sentir que alguna vez se están volviendo locos o se han vuelto locos o están a esto de volverse locos, porque ahí está el otro tema, ¿no? Y la otra pregunta, ¿es la locura algo propio de una cierta estructura psicológica, ¿no? Como sería la psicosis o la paranoia o estas grandes, entre comillas, trastornos o estructuras que se conocen a nivel más desde el orden de lo patologizante? ¿O la locura puede ser un estado, no parte del ser, sino de un estado al cual uno puede en ocasiones acceder en momentos de mucha tensión o en momentos de mucho estrés o en momentos de crisis muy grandes, ¿no? O sea, un poco, o en qué momento vendría un poco ese estado de locura y qué significa. ¿Qué nos lleva a, o sea, de alguna forma, como tentar a esta idea de que este estado entre dentro de nosotros, ¿no? Porque, no sé, se me ocurre, por ejemplo, de alguna forma estamos utilizando un montón de drogas, ¿no? En nuestra generación. Yo me pregunto si provocar ciertos estados alterados de conciencia no pueda de alguna forma, no es una tentación a, pues, justamente perder este cable, ¿no? Bueno, Pablo Neruda decía, hay un placer en la locura que solo el loco conoce. Y es verdad que hay ciertos estados justamente al que se llega a través de ciertas sustancias que uno tiene acceso a ciertas alucinaciones y por tanto otros, entre comillas, estados de conciencia al que no tendría acceso en otro momento y que generan a veces un cierto placer o un cierto goce en términos más. Sí, yo creo que el tema de las sustancias es como en algunos puntos un empuje, incluso a nivel químico, digamos, para que algo se produzca, que se puede asociar no sé, al concepto más normativo de la medicina de la locura, digamos, pero también hay muchas cosas que no son mundanas y que también nos pueden empujar un poco a eso. No sé si a ustedes les ha pasado, las redes sociales, el tema de la virtualidad. Muchas veces eso también genera como una puerta a algo que de repente uno está haciendo que desconoce de uno mismo, ¿no? No sé si les ha pasado. A mí me pasó, o sea, yo la experiencia creo que más cercana a la locura que he tenido fue en la pandemia,
O sea, que yo decía, o yo estoy loca o el mundo se ha vuelto loco, pero acá pasaba algo, ¿no? Como que no terminaba de entender. Había momentos, sobre todo de tanto aislamiento o ese aislamiento tan prolongado, y ahí retomo, Andy, con lo que decías de, eh, de esa pérdida del compartir que se produce en el loco. Porque, por ejemplo, toda realidad debe ser delirante, es decir, el mundo es nuestra representación. Pero, ¿cuál sería entonces ahí la diferencia entre el cuerdo y el loco, no? Y la diferencia es que el cuerdo, entre comillas, hace el lazo social. Es decir, yo digo, me persigue alguien, un ladrón, alguien mira y ve que viene un ladrón y que efectivamente me querían robar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, cuando vemos o nos encontramos con la experiencia paranoica, por decirlo así, por decir el paradigma un poco a veces de la locura, en realidad te dice, ahí vienen y me persiguen, el vecino me está queriendo matar, pero en realidad tú ves que no hay ningún vecino que lo quiera matar, que no se está escuchando nada de lo que esa persona está escuchando, pero eso no quiere decir que no lo esté escuchando y eso no quiere decir que sea mentira. Es decir, para esa persona lo que le está pasando y lo que está relatando es sumamente verdad, tan verdad como lo que nos está pasando a nosotros en este momento y que afirmaríamos que es verdad. La diferencia sería que en este caso la locura sería ese estado de justamente desconexión con el otro, en tanto que el lazo social, es decir, es eyectarse completamente del lazo social y quedar de alguna forma por fuera, ¿no? Que es lo que le pasa un poco al Quijote. Bueno, tiene a Sancho igual, pero Sancho le hace un poco de alter ego, ahí hay que analizarlo más en profundidad, pero creo que Cervantes supo mucho de la locura, ¿no? Lo que Cervantes supo de la locura incluso antes de que naciera la psicología y antes de que naciera la psiquiatría, fue increíble. Y él define a este hombre, Alonso Quijano, como un señor que estaba en su casa leyendo novelas todo el día y de repente se le asienta una maquinaria de fantasías, como él dice, que cobra vida, es como si esa imaginería cobrara vida y él se ve llamado a emprender esa misión y de repente siente un llamado a ser el último caballero andante y a salvar el mal, ¿no? A salvar a la gente del mal, damiselas en apuro, bla, 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 que es gracioso, es una comedia poética, o sea, el Quijote, porque también cada vez, y eso está bueno para hablar de la locura, cada vez que él cree que combate el mal o que está haciendo el bien, en realidad se está equivocando. A veces hay gente que ni siquiera lo ha llamado, ¿no? Es como, tiene un poco esta cuestión, pero es interesante eso de llenósele de fantasía, que es como empieza, y cómo esa fantasía termina cobrando el estatuto de una realidad material casi, ¿no? Que es eyectada en el exterior y le viene de afuera, como los molinos de viento. Sí, por eso para mí está bueno que conversemos un poquito sobre las nociones o qué creen que es la locura, porque así... pero va a haber debate, ¿eh? Enseguida. Bueno, hablamos 20 porque si no también más, nosotros vamos a volvernos un poco locos acá, digamos, ¿no? O sea, construyendo algo sin un feedback, sin algo que nos... Hay debate popular, que eso no lo explicamos. Son 40 minutos más o menos de charla, o sea que quedan 20, y hay debate popular. O sea, es como tirar coordenadas para que en el debate... Tirando preguntas o temas para que entre todos podamos luego también, pues, sumar más. Sí, pero esa sí que es una pregunta para ti. Bueno, no has contado, pero has trabajado bastante con casos así como de psicosis y de, bueno, esquizofrenia supongo también. ¿Apagué esto? Ah, no. Y nada, que nos cuentes un poco también eso, un poco lo que decía Flor. De alguna forma, o sea, hay lo que hablaba el otro día era que algunos psiquiatras, por ejemplo, lo definen como psicosis o esquizofrenia, ¿no? Eso define la locura. Pero de alguna forma es una forma muy psiquiátrica, me contabas, de definir la locura, que hay casos que no son ni de psicosis ni de esquizofrenia, que sí también podrían ser considerados de locura, como la melancolía o de alguna forma estas pérdidas. No sé, si nos quieres contar como tus experiencias de alguna forma. Bueno, yo tengo experiencia en haber trabajado con pacientes muy graves en salud mental y puntualmente con muchos casos de psicosis. Pero yo le decía a Andy que mi concepción de la locura va un poco más allá de las clasificaciones médicas y las clasificaciones que desde la salud mental podemos ir haciendo, digamos. Es decir, sí, hay un discurso médico más hegemónico que podría decir, bueno, la locura está asociada a los cuadros de psicosis, pero según desde mi experiencia y según como yo también entiendo, la locura es un poco transestructural, va un poquito más allá de la estructura psíquica que tenga un sujeto. Es decir, uno puede constituirse como psicótico, uno puede constituirse como neurótico o como lo que sea, ¿no? Pero
el punto de la locura, si no soy psicótico, ¿me es ajeno? O sea, hay algo que es posible que se produzca en mí, si, no sé, si se generan determinadas coordenadas, ¿no? O sea, me parece que la locura a veces va un poco más allá. Y bueno, eso es la mística que tiene la locura, ¿no? O sea, a nivel social, pensábamos siempre es algo que queda como por fuera de lo que uno puede ir haciendo, en el sentido de ir tomando, de ir capturando, pero también a nivel individual y subjetivo hay algo de eso que se nos escapa constantemente de quienes somos, que es lo más íntimo, pero a la vez lo más ajeno de nosotros, y que en algún punto también, digamos, puede llevarnos a ciertos lugares en los cuales, bueno, uno puede soltar los zapatos, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, dejarse ir. Bueno, acerca de la causalidad psíquica, Lacan dice que el loco sería aquel que no reconoce como propio ese hombrecito dentro del hombre. Y es interesante ese concepto, porque de alguna manera el loco no se reconoce, o cuando nos volvemos locos, o cuando los que hemos estado cerca de la locura, es como no reconocerte en tus propias producciones. Es decir, dividirte de tal modo de ti mismo que ya ni siquiera eres consciente de algo que hiciste o pensaste o dijiste, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho locuras? O sea, locuras con otros en ciertas situaciones que después nos hemos arrepentido. Bueno, hay estados quizá de locura. Yo no creo que la locura sea algo, y ahí está la cuestión del orden del ser, más allá de que sí que si nos quedamos fijados en ese estado, puede devenir de alguna manera parte del ser, o puede fijarse de tal manera que ya es como que te definen como soy loco, ¿no? O es loco. Ya quedaría parte del ser. Pero sí que es interesante plantear, Lacan en los 4 conceptos fundamentales plantea que por un lado tenemos el ser y por otro el sentido. El ser sería, desde la filosofía incluso, que son los primeros que han hablado de este concepto, para hablarlo así a grosso modo, aquello que viene del lado de lo uno, del uno, de lo propio, de lo más propio de cada uno, por decirlo así, ¿no? Que nos constituye a todos. El sentido viene del lado del otro, del discurso, de esa lengua y ese lenguaje que nos es enseñado por esos otros que son los padres, la cultura, la escuela, los maestros. Debe ser así, debe ser así, para ser exitoso tal, en esta sociedad queremos que esto se espera de ti, ¿no? Todo eso nos viene de lo otro. Estas dos entidades, por decirlo así, o estas dos configuraciones nos habitan y tienen que de alguna manera conciliarse o tratar de negociar, digamos, o dialogar, o dialectizar, sería así, es como un juego entre el ser y el sentido. Si nos quedamos muy fijados en el ser, es la locura. O sea, de alguna manera resulta la locura, porque perdemos el sentido, y por tanto el sentido es lo que compartimos con el otro del prójimo, el próximo, el lazo social, ¿no? Ahora, si nos perdemos mucho en el sentido, esa es la paradoja, también nos volvemos locos, que sería el caso a veces de la paranoia, de el otro cobra tal magnitud, se hace tan grande que es el perseguidor por excelencia y me quiere venir a buscar a mí y me concierne a mí y todo eso me compete, ¿no? Entonces, en los dos estados encontramos la locura. Yo creo que en esto soy muy partidaria de lo que Paul Valéry decía, la mente suele alimentarse de permanentes cambios súbitos. Estos cambios, esta alternancia entre el ser y el sentido, entre la cual se consigue o se conseguiría algún cierto equilibrio que sería la salud, ¿no? Por decirlo así. Sí. Sí, es una dialéctica constante, digámoslo así, en ese punto. El tema es, bueno, también otra pregunta interesante sería, una vez que uno, no sé, llega a ese punto de la locura, si es posible un retorno, ¿no? O sea, si es posible un retorno y para qué retornar. Bueno. Sí, y si es posible un retorno sin heridas, digamos, de alguna forma, porque sí que, bueno, a mí, o sea, en lo personal, me ha tocado estar cerca de alguien que sí que tuvo una crisis psicótica, y sí que de alguna forma la vuelta es muy dura, ¿no? Es como, es un retroceso muy, muy grande. En donde, hablando de la felicidad y de las ganas de volverse loco, sí que a él lo vi muy feliz, ¿no? En su locura, cuando de alguna forma se le apropió la crisis. Hace poco leía, de hecho, un relato que estaba dedicado a él, que era como que corrió como el más libre y el más feliz. O sea, corrió como el más libre.
¿no? De alguna forma uno lo veía así y decía, no sé si me da bronca, me da envidia, me da temor, no sé qué me das, como que de alguna forma a los que estamos alrededor sí que es a nosotros a los que nos provoca, digamos, como a todos nosotros de alguna forma, estamos más alterados, los que lo estamos viendo que él mismo, él parece estar gozando, hay un goce ahí de esta libertad que ya no está atado, y sí que la vuelta creo que es lo más crudo, porque justamente es como un volver a nacer en el mundo en el cual quisiste, o sea, quizás quisiste, no solo te tocó, sino que quisiste irte, ¿no? Sí. Yo creo también que en ese punto también hay un goce en el que, en el que está más acá, digamos, ¿no? El que ve, porque goce en el sentido no de placer, sino goce en que algo de eso nos genera en un punto entre cierta satisfacción y cierto malestar. Y por eso también la locura en algún punto siempre es algo que ha estado a los márgenes de la sociedad, porque si bien la necesitamos cerca para que nos recuerde hasta dónde llegar, también la necesitamos lejos, porque nos recuerda algo de nosotros que bueno, no es placentero, es un poco sufriente, o sea, saber que eso es posible para uno. No sé si ustedes piensan en volverse locos, más de uno se va a angustiar. Yo al menos me angustio un montón pensando en la posibilidad de volverme loco, ¿no? Este es para mí el núcleo, y lo bueno es que estamos casi en la mitad, casi más del lado del final, pero es el núcleo de la temática de la locura, ese nudo entre la locura y la libertad, justamente, y el goce, por supuesto, que también es de cierto modo una libertad. La locura sigue como una sombra el movimiento de la libertad, dice Lacan también, ¿no? Y dice, de hecho, al ser del hombre no se lo puede comprender sin la locura. De hecho, ni siquiera sería el ser del hombre sin la locura como límite de su libertad. Es decir, es lo que acabas de decir, ¿no? Como la libertad, la locura, marca justamente el límite de hasta dónde yo puedo tirar de la soga, ¿no? O sea, hasta dónde puedo tirar de esto y hasta dónde puedo llegar hasta que ya los demás alrededor me digan, che, se te fue la olla, ¿no? O sea, como... Ahora ya es muy tarde. Ahora además te dices, la idea es justo arrimarse a ese abismo, pero no caer en él, ¿no? Como... Sí, hay una frase que dice que el loco es el más libre. Bueno, en ese punto sí, el loco evidentemente no está atado al resto de cuestiones a las que el otro sí está atado. Pero el tema es esa libertad, ¿es libertad para qué? O sea, ¿habilita a qué? ¿De qué se trata esa libertad? ¿El otro no es libre o si es libre? Bueno, me parece, son preguntas súper amplias y que se van abriendo así como... Yo creo que como una muñeca ¿Y libertad rusa. de qué también? Eso, pero es probablemente un espejismo de libertad, porque no, de alguna manera, ya por el hecho de ser seres hablantes, seres humanos, no hay libertad absoluta, o sea, no existe la libertad absoluta, no lo podemos todo, no somos omnipotentes, omnisapientes, somos, de hecho, el ser más limitado de la naturaleza, o sea, en mi opinión, no sé, el ser más nefasto, o sea, perdón, una opinión un poco pesimista, pero bueno, el ser más nefasto en el sentido de que somos bastante problemáticos para la naturaleza misma y para el universo, ¿no? Es decir, otras especies habitan en el cosmos o en el universo, en el planeta, perfectamente, en yo paz. Yo diría en la medida en que somos seres que necesitamos de otro, esa libertad está siempre cercenada, o sea, porque hay un otro siempre para nosotros. Exacto. Porque es lo que decía Freud, ¿no? Que el ser humano es el individuo, digamos, de la especie en realidad, más dependiente de un otro, sobre todo tan largo, en un periodo tan largo de la vida. Es decir, un cachorro, un perro, por ejemplo, un cachorro de perro tiene 40 días, soy una ignorante absoluta en esto, no tengo idea, pero más o menos he tenido perro y veo que en 30 días el perro ya va, ya va yendo, ¿no? Ya sabe hacer. A los 40 días ya camina y ya es independiente de su madre, pues no la necesita, ni a sus hermanos. Pero, sin embargo, van en grupo, que es como se llama el colectivo este de los perros, la jauría. O sea, que tampoco es que van solos por el mundo, eso también. Pero el ser humano depende de los padres hasta los 30. Más o menos. Sí, más o menos. O un poco más. O más. Sí, por ahí también el tema del otro, en el sentido de que somos personas que necesitamos del otro para constituirnos como tales, pero también estar en el vínculo con el otro nos hace un poco ser quien somos,
y también nos hace perder quién somos. Esa es la paradoja, ¿no? O sea, estar con otros es un constante, no sé, me sale la palabra reprimir, pero es un constante estar dándole vuelta a un asunto para poder vincularme con otro, para poder seguir existiendo en sociedad, pero a la vez también, ese es en lo que me corta, digamos, pero a la vez también soy gracias a que estoy inserto en eso. Entonces ese es el juego. Y bueno, ¿qué pasa con el loco cuando eso se suelta, no? O sea, no hay un otro para el loco. ¿O sí? Sí, cuando ya no perteneces al delirio colectivo, estás loco, ¿no? O sea, de alguna forma, sí que, por ejemplo, las religiones, ¿no? Y como las ideologías más grandes han tenido siempre esta particularidad como de llamarse delirio colectivo. Si vemos los videos de, no sé, de Hitler hablando en el nazismo, o sea, si vemos los videos, no hay nada más parecido a un delirio colectivo que esto, ¿no? Es como muy loco. Y de alguna forma nadie diría que toda esta gente está loca. Luego, de alguna forma, tipo, cuando o mataban personas en la hoguera, o de alguna forma se castigaban a personas a muerte por una cuestión religiosa, y de alguna forma todos estábamos apoyando eso, de hecho ahora se apoya en ciertas religiones, estamos apoyando eso, lo podemos ver como si fuese un delirio colectivo, y en realidad nadie le dice locos a esas personas. Ayer le mandé un video a Flor que hace un recuento del Black Friday desde que empezó hasta ahora, y personas han muerto, o sea, literalmente, o sea, aplastadas porque la gente se lleva una televisión al 40% de descuento. O sea, y no es gracioso, o sea, mentira, es gracioso. Sí, pero, es gracioso. O sea, es gracioso, pero porque asistimos de alguna forma a un delirio colectivo en donde no somos llamados locos cuando estamos casi que asesinando personas por una televisión. En los festejos del Mundial, ¿no? En Argentina... Pero eso es una locura hermosa. Bueno, sí, una locura compartida, pero han muerto personas, ¿no? Claro, y tiene que ver con eso. Pero ya cuando es compartido el delirio, ¿no? Ya cuando todos creemos que hay un ser invisible en el cielo, que si decimos 5 frases nos va a redimir de todos nuestros pecados, y que, o sea, ya cuando, o sea, de alguna forma todos nos ponemos en comunión de que este ser nos va a redimir a todos y que todos somos pecadores y que él, o sea, y que vamos a ir al cielo y que si nos portamos mal vamos a ir al infierno. De alguna forma, si un marciano escucha esta historia, dice, estos chicos no están bien, ¿no? Es como, hay algo que no está bien. Entonces... Me suena delirante. Me suena raro. Estos chicos están locos. Claro, pero no. Como asistimos todos juntos a la iglesia, o asistimos todos juntos a votar a Trump, o a lo que sea, y de alguna forma nos hacemos camisetas con fotos de Trump, o sea, de alguna forma este fanatismo loco, delirante, no nos podemos llamar locos. Entonces lo importante de alguna forma es lo que están contando, es esto del lazo social. Mientras yo esté en el lazo social, no importa cuán loco sea el lazo social, es lazo social, y de alguna forma estoy ahí dentro, no me fui con el globo, ¿no? Y sí que me gustaría, para plantearlo por si sale en el debate o lo que sea, que sí que estas personas, Jim Geeky y John Reed, que hicieron un libro que en realidad lo que busca es de alguna forma humanizar al loco, porque de alguna forma se los ha tratado o se lo está tratando como si fuese, o sea, si tuvieron la oportunidad de asistir a un, no sé, manicomio o como se leía, o lugar de salud mental público, chicos, o sea, tipo, realmente, o sea, el estado en el que tienen, o sea, las personas es como deplorable y es como muy humillante para la persona. Entonces, de alguna forma ellos buscaron cómo darle, como, o sea, las personas son humanos, por más que sean un globo, ¿no? No estén pisando tierra, sí que son humanos, y de alguna forma hacen este libro para
conocer un poco más a las personas con psicosis, y sí que era algo controvertido el otro día habíamos comentado, pero sí que primero esto de que a todos les preguntaban, y sí que hay una fragmentación entre el yo de actual y el yo anterior. Es como hay algo de la historia que pierde la persona en la que le viene una crisis psicótica, ¿no? Entrevistando a cada uno de La ellos. historia es como esto que decíamos del sentido, es perder un poco Claro. el sentido compartido. Es como que Como no el saben cuento. qué les pasó, o sea, no saben quiénes eran y qué les pasó en el medio. Eso es como que un no entender, hay un lapsus que se perdieron, ¿no? Hay un vacío de significación. Eso. Un vacío de significación. Todos, de alguna forma, están de acuerdo con esta fragmentación, esta disociación, y esto de que sentir que son testigos del mundo, pero que no forman parte de él, de alguna forma no se pueden insertar. Otra era que de alguna forma muchos de ellos temen contar su historia, porque tienen miedo de ser juzgados, criticados, etiquetados, maltratados. Entonces, de alguna forma, ellos guardan su historia para ellos, y es muy importante que la cuenten, porque tiene que haber una subjetividad de la persona enferma de salud mental, porque si no, son los locos y no es Claro, la que persona. ahí está la cuestión. ¿Por qué al loco o por qué se ha generado en todas las épocas, tanto en las del poder soberano como en las del poder disciplinario, como hoy en día con los fármacos y con el encierro todavía también, o toda la cantidad de instrumentos que han servido para justamente hacer con el loco, como el electroshock, los baños de agua fría, cosas terribles, realmente siniestras? ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia contra el loco? ¿Contra qué atenta el loco? ¿No? ¿Por qué el loco es un desafío o un atentado, y contra qué? ¿No? Contra la sociedad, contra la historia, contra la realidad, contra la verdad, contra la moral, ¿contra qué? ¿No? Contra todo eso seguramente, pero de alguna manera también el loco justamente nos enseña, o como función nos señala, que esa realidad que tan por verdadera tomamos no es la única realidad. O sea, eso es lo que justamente nos define, porque si él no está en ese mundo que tan por verdadero tomamos y que tan fidedigno y verídico creemos que es, entonces él es justamente, y esa es la función, creo, de la locura en la sociedad y también para el psiquismo, como decíamos, lo de la locura y la libertad, justamente es esa, señalar que en realidad el mundo es tu representación y que en realidad es un esfuerzo de hacer un consenso social, de forzarnos a creer una historia, un cuento, un cuentito. Hoy no suena cuentito, y lo es, obviamente, y cuento, y que tiene una gran poética también, ¿no? El Génesis, todos los libros bíblicos, ¿no? Que para mí es mitología, la gran mitología de Occidente, que es hermosa y es bellísima y tiene grandes verdades, pero es un cuento. La historia, otro cuento, ¿no? Es decir, en el buen sentido de la palabra lo digo, cuento. Pero en cuento en tanto que tiene algo de ficción también, y en esa ficción hay una verdad. Pero claro, el loco justamente nos demuestra eso que tomamos por realidad y eso que vemos también es una alucinación, solo que compartida con otros, como los colectivos religiosos que vos comentabas. Bueno, sí, yo me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? O sea, no importa cuán loca esté la realidad, siempre y cuando sea compartida, digamos. O sea, en la medida en que uno suelta ¿pero eso... las sectas? En la medida que uno suelta eso, bueno, y lo que pasa es que en las sectas también hay algo de esta realidad que no se comparte, ¿no? O sea, ahí es donde es un poco bueno, pero ahí. se comparte entre ellos, es raro, ¿eh? Pues claro, es un punto un poco... poco... Entre ellos, pero... La secta es un punto raro, porque sí. sí que es colectivo, pero sí que también está aislada. Exacto. Parte de una secta, o sea, el núcleo de una secta es el aislamiento, si Sí. no, no se sostiene, ¿no? De hecho, es lo que te piden cuando entras a una secta, de alguna forma te buscan aislar, porque se Pero sabe tampoco, que esto tampoco hace falta ir a las sectas, digo, no sé, yo que trabajo en salud mental, o sea, yo he escuchado mucho, o sea, no, tal persona se ha tomado parte por psiquiatría, ¿no? Es como, listo, se ha tachado para siempre, porque evidentemente hay algo de eso que esa persona se supone que perdió, que se le fue, que bueno, o sea, ahora ya no puedo trabajar más con ella, ahora ya no ocupo un lugar más en este escenario, digamos. ¿Por qué? Porque viene a representar eso que se nos puede ir a todos, en realidad. Y ahí está el punto. Y esa pérdida de control, la locura en tanto que esa pérdida de control que creemos tener sobre muchas categorías, sobre mucho conocimiento, sobre la información, la locura es algo que es impredecible, es algo que es misterioso y enigmático, nunca la vamos a poder definir en su totalidad, pero es algo que atenta contra la razón, y por eso no nos gusta, sobre todo a nosotros,
seres hiperracionalistas. Y hay un vínculo también, Increíble. como decías, ¿no? Anular a esta persona, hay un vínculo con la muerte, ¿no? Muy, muy grande. Y esto me recuerda también a esta función que cumplía el loco. Dice que es una función de recordarle la mortalidad al rey, ¿no? O sea, hay un vínculo del loco con la muerte. Que de alguna forma tampoco queremos ver, ¿no? Es como que de alguna forma nos viene a recordarnos nuestra mortalidad todo el rato y nuestra miseria y nuestras propias miserias, nuestra ridiculez, ¿por qué no? La ridiculez propia, humana, que también viene a recordarlo. Y otra cosa también de las... El lado mundano, ¿no? Como el lado mundano de todo individuo. Sí, lo patético. También, claro, lo patético exacto, de cada uno, ¿no? Lo que queda por fuera de la lógica, porque aparte, somos seres lógicos, pero de ratos. Somos seres racionales, pero un ratito. Porque la mayor parte del día, muchas veces somos bastante irracionales. Lo que lleva a una persona a terapia, en términos muy generales, es justamente algo que es irracional. Es decir, hago esto hace años y no entiendo por qué, porque me hace mal. Porque no hace más que traerme problemas. No sé por qué elijo este tipo de pareja que en realidad no hacen más que hacerme mal y que siempre me estoy angustiando y que siempre... Es algo irracional a lo cual no le podemos dar una explicación a través del sentido común o a través de la razón. Entonces, bueno, un poco eso también, ¿no? No somos seres racionales. Sí, solo una parte. Y también lo importante, esto de resaltar de que la locura, como bien decían estos autores, tanto locura, psicosis, esquizofrenia, son dos términos muy controvertidos que tampoco se deben usar a la ligera. De hecho, la palabra loco es una palabra muy utilizada en nuestro lenguaje. Ay, no seas loco, o que este es un loco, o no sé qué. De alguna forma la utilizamos, está muy integrada. No decimos, este es un esquizofrénico. No, o sea, decimos, este es un loco, o de alguna forma tener en cuenta que son palabras súper controvertidas, que a nivel clínico, a nivel científico son controvertidas al día de hoy también. Entonces eso es importante para ver cada caso de cada persona, que sea distinto, ¿no? No es como antes se trataba, la histeria, bueno, se trata a todos de la misma forma. La locura, bueno, se trata a todos de la misma forma. ¿Tenés gripe? Toma antibiótico, y te lo tiran por la cabeza. No, si no me hiciste un cultivo, no tenés ni idea qué tengo. No sabés qué tengo. Es cierto que la locura... Ahora es todo así, ¿no? Es como, un loco. Bueno, electroshock y no sé qué. Nadie se sentó con el tipo a preguntarle de su historia, qué le pasa, a investigar si hay, o sea, qué tipo de problemática es. No, de alguna forma, y eso tenemos que tener cuidado, por nosotros y por nuestros familiares también, ¿no? De alguna forma, esta como catalogación así por parte de la medicina científica, la ciencia siempre abarca o trata de abarcar categorías universales y generalizables, sobre todo. La ciencia, a través del método científico, siempre trata de generalizar ciertos estudios, ciertas variables, ciertas cuestiones, ¿no? Es su propio, lo tiene en su haber, por decirlo así, y está bien que lo haga, ¿no? No es cercenable, pero es verdad que también es necesario otras vertientes, otras ramas del saber, del pensamiento, etcétera, que abarquen lo subjetivo, es decir, el caso por caso, porque hay algo que siempre escapa a esa generalización y a esa universalización de los conceptos, de lo que sucede, de la experiencia humana. Me parece que está bueno lo que dice Andy, porque en algún punto, si hacemos generalizaciones y tratamientos estándar y no sé, seguimos conceptualizando la locura como algo del orden de lo general, siempre se va a perder no solo la singularidad de la persona de la cual estamos hablando, sino además también el por qué hacer algo con ella, digamos, o sea, por qué hacerlo menos loco, o por qué, digamos, dejarlo así, loco, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué yo voy a intervenir con alguien así? Solamente porque a mí me interesa que él, no sé, se adapte a ciertos estándares que a mí me parecen bien socialmente. Claramente. ¿O por qué? Claramente, es por eso. Hoy no estamos muy lejos. A ver, ¿cuál es el último punto? Porque tenemos que cerrar, pero ¿cuál es el abordaje de la locura hoy en día? Y vos que has estado tan metido en instituciones psiquiátricas, es una medicación muchas veces que los deja casi en un estado más parecido a una planta que a una persona, ¿no? Entonces, ¿para quién es ese, en realidad, para quién está pensado ese tratamiento de la locura? ¿Para el loco? No.
No, A ver, para los que ocupan los profesionales de la cargos de salud, poder, claro. ya lo dijeron al principio con Foucault, ¿no? O sea, las profesiones de la salud surgen a partir del control. O sea, todos somos agentes de control en ese punto. El tema es, bueno, si uno va a ser funcional del todo, al 100%, a esa lógica que hoy tiene que ver con el capitalismo, o si hay algo más. Digamos, si hay una pregunta posible a la hora de estar con alguien bueno, que uno puede leer que hay algo que le pasa en relación a la locura, que puede tener que ver con una enfermedad mental o no. Me parece, o sea, abrir esa pregunta, porque si no, bueno, ¿qué hacemos con esa persona? La normalizamos. Como el loco no trabaja y no compra, es un problema para la sociedad. Y también un poco, y ya lo tiraste, pero estaría bueno replantearnos, ¿no? Si de alguna forma la locura sí que tiene que ver con esta falta de realidad y falta de tierra. Lo planteaste de cómo hoy en día el estar construyendo nuestra identidad en base a lo virtual y en base a una imagen virtual y en base a interacciones virtuales, que creo que no es lo mismo que interacciones sociales que tienen que ver con este vínculo amarrado en donde el otro tipo me está acompañando y de alguna forma vemos juntos, nos acompañamos a ver el mundo juntos, a compartir el mundo juntos, sí como... vínculo efímero. Exactamente, y como hay como... Y sí, sin la presencia del cuerpo, que también es importante. Eso, siento Bueno, cierta posibilidad de estar abriendo ahí un camino a una... sí, como una virtualización de la realidad y cómo se pueden perder de alguna forma ciertas conexiones con la realidad misma, ¿no? No sé, lo dejo como eso. algo peligroso también. Esto lo dejamos ahí para, bueno, ir impulsando un poco el debate. No sé quién querrá comenzar, pero yo creo que por ahora ya hemos tirado las coordenadas que traíamos o que cada uno creo que tenía. Ya llevamos 50 minutos, o sea que creo que estamos bien para pasar la palabra y escucharlos, que al final es la mejor parte también del evento. Y gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Gerald. Gracias, amigo. Y bueno, nada, los escuchamos. Ay, genial. Yo quería añadir una cosa, que es que en las instituciones sanitarias, como en Cataluña, que estamos en área general, ya no es que